Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Bueno, pues en el video de hoy les traemos un tema de conversación a Arcángel Miguel, Arcángel Jofiel y yo. Vamos a hablar sobre limpiar el ego, la limpieza del ego, qué implica la limpieza del ego y tal vez algunos pasos y recomendaciones que quieren hacer, que quiera hacer el cielo para ustedes. Muy bien, iniciamos con Arcángel Miguel. Dice que, primero que nada, dice es importante estar en la presencia de personal, dice. Estar en uno mismo y con uno mismo. Hay veces dice que el ser humano huye mucho de sí mismo, dice, disculpe, huye mucho de sí mismo, huye mucho incluso de su propio bienestar, huye incluso, del propio entendimiento de su bienestar y la propia práctica del autocuidado de su bienestar. Claro, dice, claro que sí, limpiar el ego implica y es parte del cuidado, del autoconocimiento del bienestar. Es el entendimiento del bienestar, es la acción y la práctica diaria de cuidar el bienestar personal. Limpiar el ego es su responsabilidad, o sea, es tu responsabilidad, es solo tu responsabilidad eh, y tu responsabilidad. Lo dice así, lo dice como tal. Mm, Muy bien, limpiar el ego es tu responsabilidad, es parte de tu revisión y tu autoconocimiento de tu vida diaria. Dice que no hay, no hay necesidad, dice, o no hay razón para querer obviar en el aspecto de evadir esa responsabilidad personal. Dice, el ser humano busca mucho silenciarse y callarse, dice, porque como el exterior lo ha acostumbrado tanto a que se calle, a que silencie, a que no se escuche, a que no se hable incluso a sí mismo, a que no se honre, a que se maltrate, a que se descuide, a que se dañe, dice. Entonces, muchas personas todavía están en esa creencia de que tienen que esperar a que el exterior les diga que ya es momento de que se escuchen o que ya es momento de que aprendan a cuidarse o de que practiquen un bienestar coherente y consciente. Entonces, no, no es necesario. No es necesario que esperen a que la persona enseguida de ustedes les diga eso. O incluso dice, no es necesario que sigan esperando la aprobación de la mamá y del papá, lo dice así como tal, o la aprobación del hermano, del primo, del hijo. Dice así como que de la familia o quien quieran. Dice, no es necesario que continúen en esa necesidad de aprobación. ¿Por qué? Dice, porque el entendimiento y la aprobación personal es primero contigo, primero hacia ti, primero verte, observarte y escucharte en ti. Sin esa humildad, dice, sí, sí, sin esa humildad de escucharse a uno mismo, sin esa humildad y esa capacidad interna de escucharse a uno mismo de verdad, de hablarse a uno mismo de verdad, con honestidad, de verse a uno mismo con esa honestidad y ese entendimiento, prácticamente es como no hay una coherencia y una capacidad consciente y constante de entender o de, ay, o sea, de esperar a que, o sea, no es congruente o congruente con que estemos, con que el ser humano esté buscando eso en el exterior, si no sabe hacerlo y no sabe practicarlo hacia sí mismo. Y sí, dice, esto tiene todo que ver con limpiar el ego, todo que ver, dice, todo que ver, dice, porque tus creencias, dice, pueden ser tus limitantes más grandes, tus creencias pueden ser o sea, tu juez más grande. Tus creencias pueden ser tu propio verdugo más grande. Tú puedes ser hacia ti mismo y hacia los demás tu peor enemigo, dice, tu peor enemigo, tu mayor villano, tu mayor, etcétera, 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 que te haga daño y que te lastime tanto. Tú puedes ser tu propio crítico, tu propio torturador, no sé cómo se dice, pero me muestra así como uno mismo puede ser eso hacia uno mismo. Y eso pasa cuando no te haces cargo de tu ego, cuando no te haces consciente y responsable de tu ego, de limpiar tus creencias, de limpiar todo tu sistema de creencias, todo tu sistema nervioso, de limpiar todo tu interior e incluso, por supuesto que sí, incluso limpiar todo tu exterior. Limpiar el ego es tu responsabilidad y de nadie más, dice. El cielo te puede acompañar, yo te puedo acompañar, dice. Claro que sí. Yo, el cielo, Arcángel Miguel, Arcángel Gabriel, Arcángel Rafael, o sea, se refiere a todos ellos, ¿no? Es, etcétera, ¿no?
te pueden acompañar, te pueden cuidar, te pueden guiar, te pueden sostener, te pueden enseñar. Eh, Ellos te pueden guiar, te pueden dar como que las claves, pero al final de cuentas es tu voluntad, es tu decisión y es tu valentía incluso querer llevar a cabo esos procesos de limpieza y de purificación. Em, Creo que eso es todo por el momento por Arcángel Miguel. Ahora viene Arcángel Jofiel. Arcángel Jofiel va a hablar un poquito más sobre la sabiduría personal. Me dice que la sabiduría interna de cada una de las personas es una guía, me dice, es como una brújula. Te puede enseñar dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este o el oeste. Es un ejemplo. La sabiduría personal, cuando la persona se busca a sí mismo en esa sabiduría personal, se va a dar cuenta de que ha aprendido mucho, de que ha recorrido bastante y que cada una de esas experiencias serán una oportunidad de aprendizaje, cada una de ellas. Se va a dar cuenta que Dios, la divinidad, la sabiduría del cielo, sus ángeles, su equipo de luz, sus arcángeles, etcétera, se va a dar cuenta que siempre han estado buscando su equipo de luz una oportunidad de enseñarle y de guiarle a que se cuide, a que se escuche, a que se honre, a que se ame, a que se respete. Se va a dar cuenta que Dios se ha presentado a lo largo de la vida para enseñarle, para guiarle y para extenderle la mano. Y claro, esto también tiene todo que ver en la guía interna de cuidar y de limpiar su mente, dice, de limpiar y purificar su ego, de limpiar y purificar sus creencias. Muchas veces, eh, limpiar y purificar tus creencias, es decir, tu ego, implica también observar qué es necesario eliminar, cortar, erradicar, quitar cosas en toda tu programación interna. Muchas veces es súper necesario, es súper importante. ¿Por qué? Porque si no te das la oportunidad de limpiar profundamente, de observar profundamente a cada detalle cómo está el interior de tu mente, no te vas a dar la oportunidad de verdad de reconstruir como tú en tu presencia te gustaría pensar, te gustaría vivir, te gustaría crear. Por eso es muy importante la limpieza, dice, la limpieza interna como la limpieza externa. Es muy importante, porque siempre te va a mostrar oportunidades de honrarse en esa revisión y en ese entendimiento de que estás en crecimiento, de que estás muchas veces y vas a estar incluso muchas veces en restauración y en sanación. Muchas veces es importante incluso destruir paredes, tirar paredes, destruir todos los cimientos, incluso totalmente desde el fondo, o incluso hasta cambiar de lugar y deshacer todo esto, para poder darse cuenta de que hasta los cimientos a lo mejor ya estaban podridos, por ejemplo, ya estaban dañados, ya estaban quebrados, estaban muy lastimados. Y sí, estos ejemplos se refieren al sistema de creencias, se refiere a la mente y se refiere al ego. Muchas veces incluso también es observar cada uno de esos detalles para saber dónde está guardado el dolor, dónde está guardado ese dolor que creció contigo durante años y que te llevó incluso durante años a lastimarte a ti mismo y a lastimar a los demás, a criticarte a ti mismo y a criticar a los demás. Es importante observar cómo piensas, es importante observar cómo se comienza una intención de un pensamiento o una energía de un pensamiento, una energía de pensamiento, emoción en tu mente y cómo estos van viajando por toda tu mente a crear todo un sistema de conclusión, de diálogo interno, de cuestionamiento interno y de, lo voy a decir como tal, saboteamiento interno. Es importante verlo porque a partir de ahí te vas a dar cuenta cómo está respondiendo todo tu sistema de creación de pensamiento, todo tu sistema de creación de creencias, incluso todo tu sistema de creación de palabras, de creación de frases y de creación de conclusiones en tu interior. Cuando te das la oportunidad de ver por completo cada uno de esos hilitos de una línea de trabajo, por ejemplo, en una manufacturación, algo así, ya ven que todo llega como que un paso de creación de un producto, más o menos así es la mente, dice. Observar cómo está el inicio, un pensamiento diagonal junto con una emoción desarrolla todo un proceso de funcionamiento, de creación y de práctica de pensamiento. Cuando se refiere a una práctica de pensamiento, se refiere a que ya hay un todo, dice que de seguro en esa práctica de pensamiento ya hay toda una antigüedad como establecida, básica en tu mente de una programación eh, condensada y firme de cómo piensas sobre algo, de cómo respondes y reaccionas sobre algo y de cómo concluyes sobre algo.
Entonces, esos, por ejemplo, esos que menciona que son ya están más densificados, más estructurados y más rígidos, esos son los que muy probablemente van a requerir mucho trabajo de limpieza y de purificación. Mucho trabajo incluso de sacar de tu programación interna para, para poder integrar eh, con conciencia la manera en la que tú decidas crear tu pensamiento, responder a ciertas situaciones y reaccionar hacia ciertas situaciones o personas. Entonces, por eso siempre es importante observar cómo piensas, de qué manera respondes, de qué manera reaccionas, de qué manera concluyes el día, de qué manera concluyes, concluyes así como literalmente hacer una conclusión de cierta cosa, pues así como tú haces una conclusión de tu día, ¿no? Así, o sea, ¿cómo te sientes en esa conclusión? ¿Cómo se siente tu cuerpo en esa conclusión? ¿Está estresado, está dañado, está revuelto? Y revuelto se refiere, revuelto, claro, puede ser también revuelto estomacalmente, pero también se refiere a revuelto, tensionado energética y emocionalmente y físicamente también. A eso se refiere. Entonces, la mente se observa con conciencia y con presencia. La mente se observa, incluso muchas veces se estudia. Se estudia. La mente se estudia también. O sea, es decir, que tú también tienes la oportunidad de al observar tu mente, te vuelves tu propio estudiante de cómo piensas, de cómo habías estado pensando a lo largo de los años y no te habías dado cuenta o no te habías hecho cargo de esa manera de pensar, de cómo pasaron a tu vida, o sea, cómo se integraron a tu vida, a lo mejor lo sabes o no, pero cómo tú tomaste por sentado y por obvio ciertos sistemas de creencias familiares y los hiciste parte de ti de manera inconsciente. Entonces, ¿cómo puedes tú observar esos sistemas de creencias sociales, familiares, etcétera? Y puedes decidir cuando los observas de verdad, decides de verdad observar. En la observación te vas a dar cuenta si estos en realidad te hacen un bien mayor desde la armonía y desde la conciencia divina y la sabiduría personal, así como la sabiduría del cielo, o no te hacen un bien mayor. ¿Le ayudan a tu salud o no le ayudan a tu salud? Así. ¿Le ayudan a tu vida o no le ayudan a tu vida? En general, en general. Entonces, observar la mente es clave. Y me dice, ese es uno de los principales pasos. Sí, y dice, ese es uno de los principales pasos que les corresponde hacer a ustedes, a ustedes como seres responsables de ustedes mismos. Observar la mente es vital y es fundamental. Y es un trabajo muy probablemente que se hace contigo. ¿Por qué? Porque en el observar la mente está la humildad del cambio, está la humildad del ser humano, está la humildad del ser que está creciendo, que está aprendiendo, incluso está averiguando su vida, pero está la humildad. Entonces, manténgalo ahí, dice. Al inicio, observar la mente puede ser una tarea compleja, tediosa, incómoda, porque cuando alguien no está acostumbrado a la autoobservación, la mente le va a buscar y le va a poner millones de pretextos para no hacerlo. La mente te va a sabotear, la mente te va a sabotear. Es algo muy similar a es algo muy similar a cuando alguien dañino en tu vida te hace daño y te lastima constantemente y se saca provecho de ti y no quiere que se dé cuenta que tú le sacas, que no, que ellos te sacan provecho de ti, te mantienen en la ilusión y en la falsedad, te mantienen en la mentira para que no te hagas cargo de ti. Muy similar es tu propia mente también. Si es que no la has observado, si es que no la has escuchado. El ego es un sistema muy complejo, que es tu propio autosabotaje muchas veces, ¿no? Y ese propio autosabotaje te puede llevar a muchos limitantes y muchos estancamientos. Estancamientos personales, emocionales, energéticos, etcétera, ¿no? De tu vida. Y estancamientos en el cambio, ¿no? Más sin embargo, siempre es importante observarlo, pues que escuchar el ego, ver cómo funciona, ver cómo se mueve, cómo responde. Y poco a poco, paso a paso, te vas a dar cuenta que en esa observación tú tienes la capacidad de cambiarlo, tú tienes la capacidad de cambiar tu sistema de creencias, tú tienes la capacidad de neutralizar ciertos sistemas de creencias negativos, de neutralizarlos como
ok, si llegué a esta conclusión y esta conclusión es muy negativa o es muy pesimista, ¿qué puedo pensar que sea lo opuesto a esto? Literalmente. Entonces le vas a ir dando a tu le vas a ir dando a tu mente funciones nuevas. Le vas a ir dando a tu mente instrucciones nuevas. Y estas instrucciones nuevas son prácticamente como tus nuevos conexiones neuronales. Y de hecho eso sí es cierto y está demostrado científicamente. Que el ser humano y el cerebro tienen la capacidad de regenerarse, sí, pero a la vez tienen la capacidad de crear nuevas funciones neuronales y nuevas conexiones neuronales. Es decir, que el ser humano y el cerebro tienen la capacidad de seguir aprendiendo. Obviamente que si esta capacidad se desusa o no se usa, su capacidad de aprender más rápido se va disminuyendo, ¿no? Con el tiempo. Prácticamente es como que la rigidez mental se vuelve cada vez mucho más rígida con el tiempo. Si es que no se practica la flexibilidad del aprendizaje, ¿no? Del descubrir cosas nuevas, de aprender cosas, etcétera, ¿no? Voy a decir la palabra como tal, científicamente comprobado. Pero bueno, pero lo bonito aquí es que darnos cuenta que todos tienen la capacidad de aprender cosas nuevas y de transformarse. Bueno, bueno, entonces recuerda, la observación, la autoobservación es fundamental, es primordial para comenzar a entender la limpieza del ego y accionar hacia la limpieza del ego. En la autoobservación es importante agregar la imparcialidad cuando nos estamos aprendiendo a observar primeramente a nosotros. ¿Por qué? Porque si aprendemos, si realizamos la práctica de observarnos a nosotros mismos y mientras la hacemos, pasa que estamos criticándonos, estamos diciendo, ay, qué feo piensas, ay, esto, ay, no sé qué, o sea, no nos estamos ayudando, nos estamos saboteando más, nos estamos haciendo más. Entonces, primero practiquen la autoobservación desde la imparcialidad y tomen notas, como cuando ven una película. Como cuando ven una película y quieran tomar notas, ¿no? Tomen notas, eso les va a ayudar mucho a la autorreflexión. Entonces, en esta autoobservación, comiencen a tomar notas de manera imparcial, pero como observadores que a lo mejor están analizando la situación o están buscando comprenderla y entenderla mejor, así, ¿no? Entonces, eventualmente en esa autoobservación y en esa autorreflexión, las notas, etcétera, se van a ir dando cuenta de lo que les mencioné, comenzar a cambiar un patrón de pensamiento por, de alguna manera, el opuesto, de alguna manera. O mejor dicho, si mi conclusión es tal frase o tal X cosa, incluso hasta tal paquete de emociones, como yo en este paquete de pensamientos y emociones, cómo yo lo puedo, voy a decir la palabra como tal, neutralizar o quitarle la emocionalidad dañina a esto y neutralizarlo con presencia, con entendimiento, con comprensión, con amor, con conciencia. ¿Cómo puedo hacer ese cambio, no? Y así para todo, así para toda la mente. Es un trabajo bien intenso, pero créanme que es muy necesario. Em, Prácticamente eso que les estoy diciendo y que les está compartiendo el cielo también es la limpieza del ego. El ego se observa, se limpia con presencia, con presencia. Y también hay prácticas, no sé si decir energéticas o no, frecuenciales. Hay prácticas frecuenciales, es decir, que hay prácticas de meditaciones junto con los arcángeles, de verdad que sí, junto con la luz de la conciencia de los arcángeles, y la luz de la conciencia de los arcángeles es una luz frecuencial, o sea, es frecuencia, no es energía, pero se le ayuda. O sea, acuerda que la frecuencia ayuda a la energía, asiste a la energía, no al revés. La frecuencia ayuda y asiste a la energía, porque pues es muy alta la frecuencia, es mucha conciencia, o sea, mucha conciencia, o sea, es energía pura, es luz pura, es la presencia de Dios, la presencia de los ángeles, etcétera. Esas prácticas de meditación con la sanación de los arcángeles son bien geniales. Iba a decir una palabra muy mexicanamente, pero no, son bien geniales. Y son muy transformadores también. Porque aquí, por ejemplo, entra tu alma, tu equipo de luz,
tu equipo de luz totalmente, o sea, tus ángeles, tus guías, tus maestros, etcétera, los arcángeles mismos, ellos asisten tu proceso de limpieza y purificación del ego, lo asisten y haz de cuenta que hacen limpiezas. Es bien genial. Yo lo he hecho, de alguna manera todavía lo hago, pero no se deja de la mano la autoobservación, ¿eh? Eso no se deja de la mano, no se deja de la mano. Va a la par casi todo el tiempo, va a la par, o sea, la autoobservación, la limpieza, la reflexión, el hacerse cargo de cambiar la manera de pensar y la asistencia con el cielo se puede llevar a cabo al mismo tiempo, ¿ok? Lo he hecho, lo he visto, etcétera. Bueno, mm, ¿qué más? Estoy preguntando qué otros ejemplos tienen para la práctica de limpieza del ego. Me muestran los diarios, o sea, el journaling, que le dicen mucho que es escribir tu diario. ¿Quién escribía un diario cuando era chiquito? Bueno, el journaling o escribir tu diario es prácticamente súper importante también, pero escribirlo con presencia y conciencia de decir, ok, ¿cómo estuvo mi historial de actividad mental emocional en este día? Mental emocional, ¿no? Pueden empezar por ahí. Y después, incluso junto con cómo estuvo mi historial energético, emocional y mental en este día. Pueden hacer como que una revisión. Es una práctica muy buena, diaria. Junto con la autoobservación van a ir aprendiendo muchos detalles de ustedes, van a ir aprendiendo muchas cosas que no se habían dado cuenta de ustedes y les va a ir enseñando incluso en esa autoobservación y en esa revisión, se van a dar cuenta de que van a ir haciendo cambios conscientes y presentes de cambiar la manera en la que pensaban, de cambiar el estado emocional en el que estaban o incluso, muy importante, identificar esos cambios emocionales de manera más rápida. Hay personas que no identifican esos cambios emocionales hasta después. Eh, entonces hasta después puede que cueste un poquito más cambiarlos porque ya llevan un tiempo como que ejerciendo presencia y tomando esos cambios emocionales fuertes, tomando como que um, control sobre ti. Lo voy a decir así como tal, control o presencia sobre ti, entonces puede costar mucho salir de ahí. Es parte de, oigan, al inicio eso pasa, ya después eventualmente ustedes se van a dar cuenta de cómo salir de ahí de manera más fácil, más armoniosa, más presente, etcétera, ¿no? Este, entonces, ese como que esos diarios les van a ayudar a ustedes, diario personal, de ayudar a cambiar su sistema de creencias, a conocerse mucho, a entenderse más, pero también a transformarse. Es decir, ok, si yo ya identifiqué que tengo estos patrones de respuesta, que a la torre me están yendo súper mal, me meten en un saboteamiento muy fuerte o me meten en cierto estado de tristeza, o de sufrimiento, yo me puedo dar, o sea, si ya lo identifiqué, yo puedo decir, ok, ¿cómo le hago para cambiar de eso a como que neutralizarlo o sanarlo incluso? De hecho, sanarlo sería lo más padre, ¿no? Que esto ya no continúe como que siendo una carga a lo largo de tu vida y puedas vivir en armonía, ¿no? Y vivir más ligero. Entonces, cuando haces poco a poco estas conexiones, es decir, ¿cómo cambio esto? ¿Cómo me ayuda a cambiar esto? Eh, Aquí pasa algo muy, muy chido. Obviamente, recuerden que todo eso tiene que ver con la voluntad personal y con la decisión personal, la libertad personal y el respeto personal. Todo eso tiene que ver con eso. Y por supuesto, el amor personal. Se van a dar cuenta que en esas decisiones de cambios, su alma es como que es bien chido porque cuando comienzas a transformarte y a limpiar tu mente, tus emociones, etcétera, y limpiar el ego, tu ser y tu sabiduría de tu alma comienza a decir súper bien. O sea, es como, sí, sí, no, es bien genial. Es incómodo al inicio, pero es muy, muy genial porque comienzas a percibir como tu mente, perdón, tu alma, tu propia luz y tu equipo de luz se ponen así al millón a ayudarte. Muchísimo. Ese proceso no lo hacen solos, oiga. O sea, sí lo hacen solos, probablemente de manera humana. Hay gente que se acompaña en estos procesos con psicólogos, con terapeutas o lo que quieran. Pero muchos de estos procesos necesitan también ser totalmente personales y con uno mismo. La autoobservación es personal y requiere mucha honestidad, ¿no? Y humildad. Entonces, mientras van haciendo eso, se van a dar cuenta que su alma y su equipo de luz se pone en modo acción.
No es que antes no se pudieran en modo de acción, pero, pero sin embargo es como ok, ya hay una apertura más para que el alma, la sabiduría del alma y la luz del alma guíe a mi ser humano en este proceso. Hay una mayor apertura que antes como que estaba cerrada esa capacidad de cambiar o de aprender o de revisar, etcétera. Entonces, chocas mucho contigo misma y contigo mismo y chocas mucho con tu ego, que es como estrellarse en la pared prácticamente, eh, etcétera, ¿no? Entonces ahora pasa que tu alma dice, "Ah, hay que limpiar el ego, hay que probablemente hacer una muerte interna o varias muertes internas. Aquí es una mezcla de lo que les estoy diciendo yo, es una mezcla de aprendizajes de enseñanza y me están mandando como que recordatorios de los pasitos. Entonces me mandan así como que esas referencias visuales y de tiempos, ¿no? De procesos. Entonces, mandan al millón, a tu equipo de luz, a tu alma, etcétera, y ellos dicen, ya, muy bien, vamos, está transformándose, va a tal proceso de sanación, va a tal situación. Ahora vamos a sacarle a que se acuerde de tal momento, lugar, espacio, y cómo se sentía aquí, 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 y cómo desde ese sistema de creencias que tenía tal herida, viene todo lo demás. Así. Van a empezar a darles mucha información de heridas del pasado, de heridas de la infancia, de heridas del alma. Todo eso, todo eso es limpieza del ego. Todo eso, todo eso. Limpiar el dolor personal, emocional, energético, físico, mental. Todo eso es revisión y limpieza del ego. Todo eso. Te vas a dar cuenta que cuando no conocías todo esto, eso estaba constantemente, inconscientemente saliendo hacia expresándose hacia tu cuerpo hasta que lo veas. Es bien curioso, así se va presentando. Bueno, entonces, tu equipo, tu luz, tu ser superior, tu alma empieza a decir, vamos, y comienzan a hacer todo un periodo de transformación. Claro que hay descansos, oigan, claro que hay descansos, hay procesos de integración, hay procesos de solo reflexión y de silencio, hay momentos de más compartir, de más dialogar, de más expresar, etcétera, hasta que poco a poco vayas encontrando un equilibrio en tu mente y en tu cuerpo. Sí, claro, emociones, cuerpo físico y tu energía. Entonces, poco a poco vas a ir entendiendo muchas cosas. Limpiar el ego es bien chido. No se siente tan chido, porque la verdad no se siente chido al inicio limpiar el ego, es bien desafiante, pero es muy importante hacerlo, es muy, muy importante hacerlo. Por lo menos se los voy a resumir así. Si quieren aprender a vivir en armonía, en equilibrio, sin tanto, es más, sin sufrimiento, lo digo como tal, sin sufrimiento, no significa que no vayan a vivir dolor, pero se van a dar cuenta del entendimiento de que uno inconscientemente y conscientemente decide sufrir. Muchas personas, ¿no? Desde esos sistemas de creencias que no han limpiado y sanado. Entonces se van a dar cuenta lo que en verdad implica elegir vivir y accionar y pensar, estar y ser en bienestar, en equilibrio, también fluyendo en el desequilibrio, pero entendiendo que todo es un proceso de aprendizaje y es un proceso de sanación. Bueno, ya me dejaron meter mucho mi cuchara, resumirles los procesos, se los voy a resumir ahora tres en pasos. Autoobservación. En la autoobservación, comenzar a practicar la imparcialidad. En la imparcialidad, hacer a un lado el juicio, hacer a un lado activamente, con todo su poder, el juicio. Y mientras hacen a un lado el juicio, van a ir observando, van a ir apuntando, van a ir haciendo sus notas diarias de aprendizaje y se van a dar cuenta que ahí mismo van a revisar cómo se hablan a ustedes mismos, qué se dicen a ustedes mismos, qué creencias tienen sobre ustedes mismos y sobre los demás. En esa revisión, aquí hay una práctica muy importante que se tiene que volver un hábito necesario y sano. La crítica hay que reducirla, lo voy a decir como tal, hay que reducirla al millón. Si no reducimos la crítica personal y la crítica externa al millón,
prácticamente el ego nos está haciendo güey. El ego se salió con la suya, así como tal se lo voy a decir. Si no hay una revisión y un mantener en calma la crítica personal y externa, crítica, diagonal, juicio, todo eso. Si eso no se mantiene en revisión y autoobservación y en equilibrio, o sea, en modulación, si no se hacen cargo de eso, el juicio les va a hacer güey. O sea, el juicio va a hacer su desmadre. Y ustedes van a pensar que están transformándose. No. El juicio va a meterse, o sea, el ego va a meterse con ganas de ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque la crítica y el juicio son, lo digo con mucho cuidado y lo digo con mucho respeto, son como las debilidades humanas. Dense cuenta, dense cuenta, pónganle atención. ¿Qué es la crítica y el juicio? Y además también viene mucho del rechazo, ¿no? Del rechazo a la diferencia, del rechazo al otro y del rechazo incluso a uno mismo, del autorrechazo también viene. Así que pues pónganle atención, crítica al cero, o bájele el millón a la crítica. Eh, Cuando estén en esto de mantener la crítica a raya, es decir, a no pasas de aquí, tranqui, observarla y aprender a observar esa crítica con amor. En esa autoobservación van a comenzar a identificar sus patrones mentales, emocionales, van juntos, no van separados. Uno piensan que ay, la mente son una cosa y las emociones son otra. No, es mentira. Tu mente tiene la capacidad de decir cómo te sientes. Tus pensamientos tienen la capacidad de decir cómo te sientes y cómo reaccionas. Entonces, van a aprender mucho equilibrio emocional. Bueno, bueno, yo no voy a dar más detalle, pero bueno, entonces observen sus pensamientos, observen cómo se siente, van a observar y van a reconocer que de dónde vienen esos sistemas de patrones y conclusiones de programaciones de creación de pensamientos, si son de ustedes o si son adquiridos o si son socialmente incrustados en su sistema de creencias o ustedes inconscientemente los adquirieron como personales porque en la cultura o en la sociedad es normal. ¿Ok? O es lo socialmente, culturalmente aceptado y adaptado y condicionado. Entonces van a empezar a hacer revisiones bien intensas, muy interesantes, y van a salir muchos orígenes de dónde venían ciertos patrones de autosabotaje y de dolor mental emocional, incluso hasta de dónde venían ciertas enfermedades, también van a descubrir muchas cosas. Y cuando identifiquen estos, van a identificar también la capacidad de transformarlos y de sanarlos, de limpiarlos, liberarlos y de sanarlos. Van a identificar esas programaciones rígidas y densas en las que necesitan más limpieza, más purificación, incluso muchas veces erradicar de la mente para ingresar a un nuevo sistema de creencias. Y ese nuevo sistema de creencias es junto con la conciencia y la presencia personal. Es decir, cómo yo quiero responder hacia X, Z, Y, tal cosa. Cómo yo me quiero hablar a mí misma. Cómo yo quiero dialogar conmigo. Cómo yo me invito a la autorreflexión y a la autosanación. ¿Cómo lo hago? Entonces, comenzar a crear nuevos patrones de pensamientos, nuevos sistemas de creencias, nuevas conexiones neuronales, todo eso, ¿no? Comenzar a practicar la flexibilidad de mi cerebro, de mi mente, de mi ser. Muy similar al ejercicio, que en el ejercicio pues ya sabemos que si no se ejercicia, sí, en el ejercicio ya sabemos que si no se ejercita un músculo, se debilita, se pierde su fuerza y se atrofia, ¿no? O sea, puede llegar a grados pues muy malos, ¿no? La verdad. Y pues se va poniendo peor conforme el cuerpo físico envejece, ¿ok? Entonces, el cerebro se trabaja. La mente se necesita limpiar, poner a aprender, etcétera, ¿no? Bueno, entonces esos van a darse cuenta de la capacidad que ustedes tienen de crear sus propios pensamientos para generar un mayor estado de armonía, pero también para aprender a entender, a vivir y a llevar a cabo la práctica diaria en hábitos diarios el autocuidado personal, el bienestar personal y la sanación personal. Se van a dar cuenta de todo eso. Van a hacer muy probablemente una conexión bien padre con la sanación y la capacidad de sanación personal. Se van a dar cuenta que sí. Bueno, y muchas más cosas muy chidas. Siempre el discernimiento es súper importante.
Practicar la autoobservación es muy importante y va de la mano de la humildad, no va separado. Em, También algo muy chido, se van a dar cuenta que incluso en este proceso también pasa que van a aprender a identificar muchos límites sanos que no tenían, que no practicaban hacia ustedes y que no practicaban hacia los demás. O sea, poner límites sanos hacia. Bueno, ¿qué más? Se los vuelvo a resumir. Con eso van a aprender a practicar el autoacompañamiento. Y en el autoacompañamiento está el escucharse, cuidarse, amarse, honrarse y respetarse. ¿Ok? ¿Qué más? Creo que esto es muchísimo material para el entendimiento y la práctica de la limpieza del ego. Son unas bases, les compartí yo, tanto como Arcángel Miguel y Arcángel Jofiel, las bases de la limpieza del ego. Eh, pero se vuelve un hábito, ¿ok? La autoobservación se vuelve un hábito y la integración de nuevos hábitos también se vuelve parte de uno mismo. Eh, pero recuerden que es un aprendizaje continuo, ¿ok? Mucha paciencia con ustedes. No sé si, qué bueno que les digo eso. Mucha paciencia, no se estresen, no se frustren. Va a pasar muchísimo que se sientan de esa manera. Va a pasar muchísimo que se sientan muy mal. La verdad, las crisis existenciales van a surgir. Y ya surgían antes, ahora con más razón también. Pero ahora vienen para que sean observadas con esa conciencia, ¿no? De uno mismo y esa presencia con uno mismo. Entonces se presentan de una manera, se presentan para hacer saltos cuánticos, pero bueno, después hablamos de eso, o sea, para sanar, limpiar, etcétera, e integrar mucha conciencia, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Creo que es todo por el video de hoy, suficiente, intenso, muy lindo. Este, Les recuerdo que pueden practicar la meditación sanación, porque son meditaciones sanadoras junto con los arcángeles. Para la limpieza del ego, yo les recomiendo mucho el Arcángel Miguel, sí, sí o sí. Él ayuda muchísimo a cortar patrones mentales bien tóxicos, incluso hábitos mentales, porque hay hábitos mentales muy tóxicos, hay vicios mentales. Pues ya sabemos que los vicios son súper dañinos, ¿no? Hay vicios mentales y emocionales. Se van a dar cuenta. Entonces, el Arcángel Miguel es muy bueno para eso, trabajar junto con la frecuencia de él, su rayo azul zafiro, la llama azul zafiro también. Arcángel Miguel, Arcángel Gabriel, la llama blanca es bien genial para muchas áreas, pero le ayuda mucho a la limpieza de la mente. Eh, el rayo amarillo dorado, o el rayo dorado, el de la sabiduría de Dios, y el rayo, bueno, o el rayo la llama violeta, el de la transformación y el de la transmutación de la caja de Satiel. Esos son súper, 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 súper vitales para la transformación, la limpieza y la purificación del ego. Ya después, obvio, por supuesto, pueden pedir la asistencia de los otros rayos, o sea, las otras presencias de los arcángeles, que es el rayo rosa, también ayuda mucho. El rayo rosa, el rayo verde esmeralda. Estoy preguntando si el rayo rubí, me dicen que el rubí es como que más adelante. Primero se comienza con esos, el rubí más adelante, me dicen. Pero también hay algo muy importante, va a depender de cada persona. Cada persona tiene su propio proceso de limpieza, proceso de purificación, proceso de integración. Entonces ustedes identifíquenlo con ustedes y aprendan a escucharse. Es lo más importante de todo. Aprendan a escucharse y aprendan a discernir cuando el ego les está diciendo algo o cuando el alma, su ser superior, su sabiduría de Dios les está guiando. Incluso cuando hay otras voces que no deberían de estar. O hay otras energías que les dicen, no, es que siéntate así, y no son ustedes. También, porque sí hay, oigan, sí hay cosas que buscan sabotear el proceso de la limpieza personal y de la sanación personal y de la limpieza y purificación del ego. Sí hay energías feas y hay entidades feas que llegan a chingar, sí lo hay. Entonces, para eso está el Arcángel Miguel y pues todos los arcángeles que siempre están a la disposición. Siempre, siempre, ellos siempre están a la disposición de ayudar muchísimo. Así que ya lo saben, no están solos, el cielo siempre les acompaña, siempre. Incluso cuando ustedes piden la ayuda, el cielo está ahí, miren, al pie del cañón. Eh, Obviamente, eventualmente van a sentir como, no, yo creo que ya, antes a lo que puedo ver, es que antes era un poquito más difícil que la mente, el ego, sintiera la presencia del cielo.
porque acuérdense que viene pues de todo un sistema de creencias muy fuerte, todo lo que quieran, pero dicen que ya va a empezar a cambiar eso, que ya ahorita cuando empiecen a trabajar con su propia, con la luz de ustedes y limpiarse y purificarse, y junto con el cielo, se van a dar cuenta que ya va a ser, cada vez es más fácil que sientan la presencia del cielo junto con ustedes. Más fácil y más rápido que antes, ¿no? Antes costaba un poquito más. Bueno, eh, bueno, pues es todo. Que estén súper, súper bien. Dios les bendiga, les cuide, les acompañe hoy, mañana y siempre. Y muchas gracias. Nos vemos pronto. Bye, bye.